Señor presidente del directorio, miembros del mismo, señor subprefecto de investigaciones que nos acompaña, autoridades del colegio, exdirectores, señor director, por cierto, profesores, profesoras, padres, madres, apoderados y estudiantes, que veo algunos rostros por ahí. Me ha invitado el señor presidente para participar en esta ceremonia que creo yo que enaltece mucho a la masonería de Talcahuano, pero a la masonería chilena toda, porque son pocas las instituciones que tienen ya más de un siglo de vida cumpliendo una misión como lo ha hecho este colegio, y que por cierto se constituye en un ejemplo muy importante y muy trascendente en los días actuales de un severo desorden en materia de educación, y que aquí ha mantenido una línea que se ha enfatizado en lo que se ha dicho: la formación de niños, no solo desde el punto de vista productivo, sino que la formación del punto de vista de sus valores y de su constitución como personas integralmente útiles a la sociedad. Me ha pedido el señor presidente que me refiera justamente al marco de lo que yo considero es una crisis que vive nuestro país, desgraciadamente. Y por cierto, no lo haré desde la perspectiva del comentarista político o del periodista que recoge hechos y trata de agregarlos para darle una interpretación. Trataré de darle una perspectiva histórica, porque creo que eso es lo que es más atingente a la celebración en que estamos. Fue a comienzos del siglo XX cuando el gran maestro de la Gran Logia de Chile, don Enrique Macíver, emitió una carta a la República, haciendo notar la presencia de una crisis moral, le llamó él. Una crisis que tenía que ver con la organización del Estado, con el rol del Estado, con las definiciones, y decía él: a pesar de que el país progresa, los chilenos no somos felices. Cuando uno lee esa carta, que por cierto no se difundió por internet, se publicó en algún diario en Santiago, eran otros los medios de comunicación, sin embargo tuvo un gran impacto. Y cuando uno la lee hoy día, cambiando por cierto algunas connotaciones, algunos adjetivos, algunas situaciones, es una carta que traduce una situación que de nuevo parecemos estar viviendo. ¿Por qué nos ocurre esto? En mi opinión, y debo decirlo, en mi opinión, porque la masonería está profundamente preocupada por la situación actual, como se ha hecho saber a través de una declaración después de las Jornadas Nacionales de Docencia en Osorno, haciendo presente de que el país tiene que enfrentar un problema severo, una preocupación de la masonería, pero los puntos de vista de la masonería son los puntos de vista del masón, de cada uno, y el mío es el mío. Por lo tanto, mis opiniones no son necesariamente los de la masonería, aunque puede recoger el sentimiento de muchos miembros de la masonería, por supuesto. Creo que nos ocurre esto porque hemos hecho dos cosas que han perjudicado la consolidación de nuestra nacionalidad y han puesto en cuestionamiento los valores de la República, como la masonería se ha dedicado este año a estudiar y discutir. En primer lugar, dimos rienda suelta al mercado, contra el cual ninguno de nosotros puede tener a priori una condena, un juicio negativo, especialmente yo que lo que enseño en la universidad es economía. Pero cuando este instrumento se lleva a la exageración con que lo practicamos en Chile, que incluso ha sorprendido a muchos economistas alemanes, economistas coreanos, economistas japoneses, que encuentran que aquí se llevó a un extremo algo que está muy bien en el pizarrón, pero no tan bien en la vida real. Entonces uno dice, bueno, aquí realmente sobredimensionamos el problema, sobrereaccionamos a un problema que traíamos, que era obviamente un problema de ineficiencia del Estado, un problema de presiones inflacionarias que se vivieron durante varios periodos,
un problema de una economía que funcionaba con muchas dificultades porque no tenía la apertura al comercio exterior que le proveería mejores oportunidades de desarrollo. Bueno, hicimos, o el país más bien hizo, lo que tenía que hacer, corregir, pero exageró en eso. Y por cierto, entonces, que como resultado de eso, nosotros nos dedicamos, además, a propagar este sentimiento de que Chile había logrado ya separarse del resto de Latinoamérica. Y no fueron pocos los que afirmaron de que Chile era una economía muy sólida, una economía muy exitosa, que sin embargo estaba en un mal vecindario. Esa visión, naturalmente, nos ha perjudicado, porque empezamos, como dicen nuestros jóvenes, a creernos el cuento. Y por lo tanto, cuando leemos los titulares de los periódicos, especialmente los de hace pocos años atrás, después incluso de la transición a la democracia, los titulares todos expresan éxito, crecimiento de esto, crecimiento de lo otro, precios del cobre, por cierto, por las nubes, un ingreso per cápita de casi $22.000, que según varios políticos nos ponía a pocos años del desarrollo económico. Y todos empezamos entonces a sostener esta realidad que era un poquito artificial, claro, porque cuando mirábamos el país de verdad, nos dábamos cuenta de que había una Araucanía que poco tenía que ver con Antofagasta y una región metropolitana que poco tenía que ver con Chiloé, y que por lo tanto había un problema de la distribución del éxito económico, que era un problema que se mantenía casi como silencioso, pero que es un problema que no se atacaba y que finalmente ha tendido a explotar. Porque entonces muchos han preguntado, bueno, ¿y lo mío dónde está? De estos $22.000 per cápita al año, por cierto, que son unos $2.000 mensuales, por cierto, por persona. Es decir, estamos hablando de familias de 5, $10.000 mensuales por familia. Bueno, ¿y dónde está lo de mi familia? Y esto empezó a producir un desencanto que hoy día vemos gigantesco en las calles y que nos hemos dado cuenta también exageradamente de que ya nada funciona, todo está malo y todo tiene que volver atrás. Un país no puede vivir en estos vaivenes, naturalmente, pero es cierto el reclamo porque hay disparidad, porque hay diferencias, porque no hemos corregido cosas que son tan fundamentales como hacer efectivamente una educación para que el país logre igualar a sus distintos segmentos sociales, geográficos, étnicos. Pero además hicimos otra cosa muy grave, en mi opinión, y no solo en la mía, la de muchos educadores. En realidad sustituimos nuestra educación con mirada republicana, que fue una gran herencia del siglo XX, que costó mucho consolidar y construir para darle visión de país a nuestros niños y jóvenes, para transformarse en una educación que en realidad está restringida a formar consumidores. Consumidores, por cierto, que sabrán elegir bien, que sabrán tomar decisiones de consumo, no necesariamente de inversión, pero al menos de consumo. Y por lo tanto, hemos dejado de formar ciudadanos. Y a nuestros niños les hemos hecho crecer su sentimiento de derechos, que por cierto crecen también con la juventud y el reclamo de los derechos está en la calle. Pero los deberes están absolutamente en la parte de atrás del cuaderno. Y por cierto, que un país, una sociedad no puede funcionar integrada y exitosamente si no hay derechos y deberes. Y nuestros ciudadanos, por esta formación dedicada al consumo y también a la producción, individuos productores, eso es lo importante, lo escuché muchas veces. Lo escuché de un ministro de Educación hace algunos años, cuando sostenía que ¿para qué los niños tienen que estudiar historia universal? Eso no sirve para nada. Esa mirada
utilitarista de la educación, ni siquiera pragmática, instrumental, por cierto, que ha producido ciudadanos que hoy día están alejados del tema ciudadanía y alejados del tema político. Y es por eso que la gente no se pronuncia, a pesar, ¿no es cierto?, de las grandes ansiedades de cambiar cosas, de decir cosas, pero tenemos yo diría una falencia fundamental en términos de esa alma ciudadana que fue tan importante en la construcción de la República. Y por eso también hemos dejado valores fundamentales de la República. El valor de la tolerancia. Hoy día se pierde sistemáticamente. El valor de la fraternidad, de entendernos unos a otros, de ser solidarios con el próximo. Recuerden ustedes todos los eventos últimos que muestran que la solidaridad es algo que existe para la Teletón o algo que existe cuando tiene asociado un premio de algún tipo, pero no necesariamente esa solidaridad de corazón que se enseñaba a los niños y a los jóvenes y que posteriormente el ciudadano practicaba de alguna manera. Hemos perdido la visión de futuro que fue una característica de la República. Cuando uno mira la acción de gobernantes desde el siglo XIX en adelante, tenían esa mirada de 20 años y por lo tanto sus decisiones estaban inspiradas en esa mirada. Hoy día, como todos sabemos, las miradas son algunos meses, pero la mirada larga está ausente, como de hecho, por ejemplo, está ausente la necesidad de un plan de desarrollo del país. A un chileno le pueden preguntar en cualquier parte del mundo, bueno, ¿y cuál es el sentido de desarrollo de su país? ¿Para dónde va? No tenemos una respuesta. Porque en realidad estamos guiados como las embarcaciones, muchas veces por la fuerza del viento. Y por cierto, de que ese no puede ser un país exitoso, ni puede ser un país que pueda diseñar una educación